Amigas en Historia. Yo soy Alondra. Yo soy Damaris. Yo soy América. Hoy nos enfocaremos en el tema de la enseñanza durante la colonia. Es importante recordar que antes de esta época existía la enseñanza durante la prehispánica, pero hoy nos concentraremos en lo que viene siendo la enseñanza en la colonia. Durante la colonia existen diversos tipos de enseñanza: la evangelizadora, el adiestramiento en artes y oficios, la femenina, la formación de religiosos y la universitaria. Las actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Los jesuitas llegarían a ejercer una gran influencia intelectual en la sociedad novohispana. En la Nueva España, la educación escolar fue una empresa de poca magnitud, pero de gran importancia para la consolidación ideológica y religiosa del dominio español. La conquista, en este sentido, no fue solo producto de la supremacía técnica y militar, sino también de un proceso de implantación, esquemas y formas de vida. No obstante, la inicial preocupación por la evangelización y la formación intelectual de los indios fue desplazada por la atención casi exclusiva hacia los criollos. La educación para los indígenas fue perdiendo importancia y se les excluyó de los niveles educativos superiores. Durante las primeras décadas de la conquista, los franciscanos ofrecieron educación en internados conventuales a los hijos de señores y principales mexicas, con el doble objetivo de enseñarles la lectura y la escritura del español y evangelizar a los indígenas. Esos jóvenes mexicas participaron eficazmente en la labor catequizadora. Los internados adoptaban elementos de los templos y escuelas que guardaban semejanzas con la educación conventual, con el vigor de la vida de los internos, la retórica ceremonial y la formación moral. Impulsados por Don Vasco de Quiroga en el siglo XVI, los hospitales pueblos se distinguieron de los internados conventuales por reunir hombres, mujeres y niños en privilegios especiales. Recibían las primeras letras, se les instruía en la doctrina y trabajaban en beneficio de la comunidad. El rastro de la enseñanza del catecismo, por mímica o a través de intérpretes, llevó a los religiosos a estudiar lenguas indígenas y a adoctrinar a la población en sus lenguas, iniciativa que tiempo después volvería a ser retomada por maestros y misioneros que nuevamente intentaron atraer a los indios. El fracaso de la enseñanza del catecismo por mímica o a través de intérpretes llevó a los religiosos a estudiar lenguas indígenas y a adoctrinar a la población en sus lenguas, iniciativa que tiempo después volvería a ser retomada por maestros y misioneros que nuevamente intentarían atraer a los indios. Las medidas para la educación inicial adoptadas por el Estado español poco se cumplieron y no fueron determinantes. Tal fue el caso de las disposiciones de Fernando el Católico y Carlos I, que obligaban a los beneficiados para la encomienda de educar a los indios encomendados. Las medidas para la educación inicial adoptadas por el Estado español poco se cumplieron y no fueron determinantes.
Tal fue el caso de las disposiciones de Fernando el Católico y Carlos I, que obligaron a los beneficiados por la encomienda de educar a los indios encomendados. Las instituciones de educación femenina fueron escasas y crecieron poco durante la colonia. La mayoría de las niñas y jóvenes no tenía otra escuela que la catequesis dominical en parroquias y conventos y las enseñanzas de su madre y de mujeres mayores del hogar. Pocas niñas asistían a las escuelas que daban instrucción cristiana, lectura y a veces escritura y aritmética elemental. Algunos colegios internaban a las niñas huérfanas o necesitadas y los conventos recibían jóvenes de cualquier grupo étnico. Los conventos ofrecían una educación más completa, en especial a las que más tarde profesarían en ellos. Los internados aristocráticos exigían que las alumnas fuesen españolas o descendientes de españoles. En los primeros años del virreinato se establecieron instituciones como el Colegio de San José de Belén de los Naturales, dedicado a la enseñanza de indígenas, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, también conocido como el primer colegio de América, fue la primera institución de educación superior, pero tuvo una corta duración. Los jesuitas, al momento de la expulsión en 1767, tenían 24 colegios, 10 seminarios o internados, y 19 escuelas, fundada en 1551 y regida por los estatutos de la Universidad de Salamanca, la Real y la Pontificia Universidad de la Nueva España. Recibió esa denominación, pues, como las demás universidades prehispánicas, se creó por concesión del monarca y del papa. En el último tercio del siglo XVIII, influido por las ideas de la Ilustración, el gobierno real fundó los colegios superiores de cirugía, grabado, nobles artes de San Carlos, Real Estudio Botánico y Real Seminario de Minería. A fines del siglo, la corona creó la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Las ideas de la Ilustración que circularon en medios académicos e intelectuales no influyeron en la educación básica. Se sabe, sin embargo, que el Ayuntamiento de México ordenó que los frailes y párrocos establecieran escuelas gratuitas de primeras letras a niños y que se fundaran a las dos primeras escuelas municipales, una para niños y otra para niñas. A principios del siglo XIX, los liberales españoles que luchaban contra el absolutismo borbón y los insurgentes mexicanos aceptaron la necesidad de atender la educación. Los ordenamientos en la materia estipulados en la Constitución de Cádiz en 1812 solo parcialmente fueron aplicados por los virreyes Venegas y Calero, entre otras razones porque coincidían con los anhelos libertarios de los independentistas. En la Constitución de Apatzingán, en 1814, que nunca entró en vigor, los insurgentes establecieron que la instrucción era necesaria para que todos los ciudadanos y que debía ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Bueno amigos, con esto concluimos el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de compartir y darle like. Recuerda suscribirte y darle clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros videos. No te olvides de comentar aquí abajo.